Unidos en su nombre. Amén. Y bien, amados, vamos a tratar de darle conclusión al tema de las leyes del Kashrut en esta oportunidad. Amén. Las leyes del Kashrut, vamos a hacer un pequeño repaso para los hermanos que quizás no han estado en otras oportunidades. ¿Qué son las leyes del Kashrut? De lo que dice Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11, del 1 al 47, nos habla de esas leyes de pureza, leyes en cuanto a lo que se come y lo que no se come, lo que está establecido por la palabra. Amén. Amén. Levíticos capítulo 11. Eso se le conoce como las leyes del Kashrut. Amén. Estuvimos hablando de que las 3 etapas de alimentación en la Torá, en la escritura. Amén. La primera etapa fue desde la creación hasta el diluvio. Esto está en Génesis o Bereshit, como se dice en el hebreo. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es luego del diluvio, según Génesis capítulo 9, verso 3 al 4. Y la tercera etapa es lo que aparece acá en Levíticos capítulo 11, en Vayikra, como se dice en hebreo, su nombre original, el anuncio en la Torá o en la ley sobre lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Entonces, eso es lo que el Eterno establece. Estuvimos hablando de los animales de tierra, o los que se mueven en la tierra, de los que se pueden comer. Las características de los animales que nosotros podemos comer tienen que tener 2 características. ¿Cuáles eran esas 2 características? ¿Se acuerdan? Que tenga pezuña hendida y que rumee, que sea rumiante. Eso es lo que dice la escritura. Ejemplo de los que se pueden comer porque tienen pezuña hendida: la vaca, ¿verdad? Bueno, todo lo que es ganado vacuno, ovejas, cabras, el toro. Esos son animales que se pueden comer porque rumian y tienen pezuña hendida. La pezuña partida. El cerdo tiene pezuña hendida, pero no es rumiante. Entonces la escritura lo establece como un animal no apto para alimento. O sea, no es considerado alimento. No es considerado alimento dentro de la Biblia. Entonces, por eso es que la gente a veces pregunta: hermano, pero es que la Biblia dice que todo debemos de comerlo en gratitud. Sí, todo lo que es comida. Y lo que no es comida, simplemente no comerlo. Amén. Amén. Estuvimos hablando también sobre los que viven en las aguas. Los peces que viven en las aguas, de los que se pueden comer. Igual tienen 2 características. ¿Cuáles 2 características? Que tenga escamas, que tenga aletas. Ahora, si le falta una de las 2, no se puede comer. Igual que el cerdo, tiene una característica, pero le faltó la otra. Entonces no se puede comer. Entonces, de los que viven en el agua, deben de tener aleta y escama. Entonces, si tiene aleta, pero no tiene escama, no se puede comer. Por ejemplo, el tiburón, la ballena, el delfín, el bagre, el barbudo, la anguila. La anguila ni siquiera tiene aletas, ni aleta ni escama. Una manguera. Exactamente. Entonces ahí vemos que no se puede consumir. Estuvimos hablando también, la Biblia dice: lo tendréis por inmundo. Estuvimos hablando del concepto de tamé, impuro. Estuvimos hablando también de los animales que, aunque sean kosher, que aunque sean aptos para alimento, pero si fue ofrecido en un sacrificio a alguna deidad, algún santo, ya aunque haya sido un animal apto para comer, pero ya ritualmente quedó impuro.
porque la Biblia establece no comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Amén. Entonces también estuvimos viendo el tener cuidado, inclusive, dónde compramos la carne que vamos a consumir. Les conté alguna experiencia personal, ¿verdad? En esos lugares donde lo primero que se encuentra es una imagen o tiene solamente el nombre de una dedicado a un santo, a una virgen o qué sé yo, cualquiera de estos, ya eso que está ahí no es apto, está ceremonialmente está impuro. Amén. Entonces en eso debemos de tener bastante cuidado. Amén. Ok, estuvimos hablando también de que todas las personas que practican estas cosas, según lo que dice Isaías 65, vamos a leer Isaías, una carrerita para retomar aquí un poquito. Isaías 66, 17, que para los que son estudiosos de la Biblia y los que estudian bastante la palabra de Dios, como todos ustedes, un amén y nada más. Amén. Entonces, saben que este pasaje de Isaías es un pasaje que está hablando sobre la época del milenio, ¿ya? Sobre el reinado milenial del Mesías aquí en la tierra. Entonces, imagínense qué tremendo lo que dice, un pasaje que es para la época del milenio. Y dice Isaías 66, 17, la gente que se consagra y purifica para entrar en los jardines sagrados, siguiendo al sacerdote que preside. Ahí está hablando sobre la idolatría. Y dice, después de la coma, los que comen carne de cerdo, de rata y de animales asquerosos, dice esta versión, todos a una perecerán, junto con sus acciones y proyectos. Entonces ahí un pasaje para los que dicen, no, es que eso es para la ley. No, aquí está hablando de algo en el milenio, algo que todavía no ha llegado, pero aquí lo dice claramente, los que comen carne de cerdo, de rata, de animales asquerosos, todos a una perecerán juntos con sus acciones y proyectos. Si nos devolvemos un poquito más, ahí a la página anterior, en Isaías 65, 2 al 4 dice, extendí mis manos todo el día, Isaías 65, 2 y 4, al 4, dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, que anda por mal camino, en pos de sus propios pensamientos. Un pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Otra versión dice sobre altares. Que se sientan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Entonces estuvimos viendo que todos los que comen y practican estas cosas, ¿cómo los denomina el Eterno? Porque aquí el que está hablando es el Eterno a través del profeta Isaías. Los llama un pueblo rebelde. Los llaman que andan por un camino que no es bueno, que andan por mal camino. O sea, que están desviados. Número 3, que siguen sus propios pensamientos. En otras palabras, hacen lo que les da la gana sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y número 4, que al hacer estas cosas provocan a ira al Eterno. Provocan a ira al Eterno. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener bastante prudencia. Estuvimos hablando de las enfermedades que provocan consumir este tipo de alimentos, ¿verdad? Estuvimos también hablando sobre los insectos y en eso nos quedamos ahí, amén. Amén. Todo lo que es esos alimentos. Estuvimos diciendo también de que la comida, más que un acto físico, es algo que trasciende a lo espiritual. Amén. Por eso es que hasta el día de hoy los mismos médicos hablan sobre que nosotros somos lo que comemos. Amén. Estuvimos hablando también sobre las aves sobre los alimentos de las aves que se comen
¿verdad? Lo que es apto y lo que no es apto. Y realmente no nos da la escritura no nos da como si lo hace con la vaca, como si lo hace con los animales terrestres, como si lo hace con los peces. En las aves solamente nos da una lista de lo que no se puede comer. Entonces, de lo que está fuera de esa lista, se sobreentiende que sí se puede comer. ¿Por qué nos da una lista de los animales, de las aves que no se pueden comer? Porque es el grupo minoritario. O sea, son los menos. Hay más para comer que lo que es para no comer. Amén. Entonces, eso es importante. Bien. Ya hablamos de todo lo que eran los insectos. Amén. Hasta estuvimos dando una receta, ¿verdad, hermana? Yo vi a la hermana Vilma con ganas de hacer la receta que estuvimos dando sobre con tortillita, ¿verdad? Bien, amados. Vamos a ubicarnos por acá, ya que hicimos este repaso rápidamente. Bien, gloria al Eterno. Los conceptos de Tumá y Tahará en el hebreo. Entonces, estos conceptos, Levíticos capítulo 11, versículo 24 al 25. Levíticos capítulo 11, 24 al 25. La Reina Valera del 60 tengo acá. En el PDF. Estamos en la página 23, como a la mitad. Los conceptos de Tumá y Tahará o Tahará. Levíticos capítulo 11, verso 24 al 25 dice: y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces está prohibido tocar los animales inmundos, tocar sus cuerpos muertos. Entonces, ahora, si se murió el perrito de la casa, hay que enterrarlo, ¿sí o no? Entonces, dice que será inmundo hasta la noche. Además después de haberlo enterrado, si tocó parte de su cuerpo, tiene que hacerse un lavado, hacer una oración, santificarse y será impuro hasta la noche. Entonces, está prohibido tocar el animal muerto, puesto que este tipo de cosas nos hace impuros. ¿A qué se refiere impuros? Recuerden que habíamos hecho la diferencia entre lo inmundo y lo impuro. ¿Se acuerdan? Y lo impuro era que no se podía entrar al servicio al Eterno estando impuros. ¿Ya? No se podía servir al Eterno estando en una condición de impureza. Teníamos que santificarnos primero. Amén. Y será impuro hasta la noche. Entonces, recordemos que los conceptos de impureza es precisamente por un acto ritual. Y aquí que Tumá y Tahará es impureza. Son significativos dentro de la Torá. Y en el cuidado de no tener contacto precisamente con este tipo de cosas. Levíticos capítulo 11, versículo 26 al 27. Dice: todo animal de pezuña hendida, pero que no tiene pezuña hendida, oiga bien, todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ¿como cuál? El caballo, el mulo, ¿verdad? La cebra, todos esos. Dice: ni rumia tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y todos los animales que andan en cuatro patas, ¿cuáles animales andan en cuatro patas? El perro, el gato, ¿verdad? Dice: tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. ¿Ya? Entonces, el perro no tiene pezuña, tiene garras. El gato no tiene pezuña, tiene garras. Y andan en cuatro patas. Estos son inmundos. Entonces no se comen. Así que nada de cantones. Nada de los chinos. Nada. ¿Verdad? Entonces, oiga bien. Verso 27.
Y todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Entonces, la importancia siempre de cuidarnos del contacto con estos animales inmundos. Aquí habla de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. El rabino Rashi dice que esto se está refiriendo al perro, al oso, al gato, entre otros animales. Amén. Pero como ejemplo, él menciona estos tres, ¿verdad? Entonces, antes que surja la pregunta, entonces quiere decir que no puedo tener un gato en mi casa, que no puedo tener un perro en mi casa, que no puedo acariciar el perro. No, no se los puede comer. No se coma al pobre Bobby, ¿verdad? Ni al Michi. No, sí se puede, son mascotas. Entonces, como tal, no son alimento. No son alimento, ¿ya? Entonces, ahora que a la hora de un animal que muere y hay que hacerle el entierrito, pues sabemos que estamos ritualmente impuros, amén. Pero que eso tarda hasta la noche. Ahorita les explico eso. Levíticos capítulo 11, versículo 28 al 31. Dice: y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana, según su especie. Cuando habla según su especie, cualquier especie, porque hay un montón de especies de rana. O sea, de cualquier especie es inmundo. Cualquier especie. Exactamente. El erizo, ¿cuál es el erizo? ¿Saben cuál es el erizo? ¿Ah? ¿El erizo armado o El de tierra. de tierra? El que nosotros llamamos el puercoespín. Ajá. El cocodrilo. El cocodrilo. O sea, ¿bistec de cocodrilo? Qué rico el rabo, le dice la gente. El rompo el rabo, que Ajá. El lagarto, la lagartija todo como tal. y el camaleón. Entre eso entra la iguana. Tampoco. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Entonces, Y varón, y la iguana tiene un misterio raro. Una vez un muchacho pintaba uno y otro llegó y lo que como a la java. Todo el cuero. ¿Se deshace por algo? Sí, se deshace. Oiga, todo el cuero estaba. imagínense. Y no pegué eso, y ahí dice la cruz, yo no voy a comer más. Ahora con esta aplicación bastante, varón. Sí. Dice el verso 31. Estos tendréis por inmundos entre los animales que se mueven. Cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Entonces, por lo tanto, la importancia de siempre de cuidarnos de todo esto. Por eso el cadáver de un animal inmundo siempre transmite impureza. Y por eso para el hombre la impureza o el estado de tamé durará hasta la noche. Porque la persona quedaba impura hasta ese momento. Pero previo ese tiempo, o sea, antes de la noche, estaba impura. Quiere decir que siempre cuando comienza el día, por más que estemos en condición de pecado o de impureza, siempre cada mañana, lo dice la Escritura, son nuevas sus misericordias. Amén. Entonces, ahora tomamos en cuenta por qué la noche. ¿Por qué hasta la noche? Porque la Biblia establece el horario bíblico, no nuestro horario. Que nuestro horario, según el calendario el cual nos rige a nosotros, que es conocido como el calendario gregoriano, porque fue el Papa Gregorio XVI, creo que es, el que estableció este calendario que tenemos hoy en día, quitando el calendario bíblico, que lo hicieron adrede, a propósito, que eso es algo que lo que dice el profeta Daniel, en Daniel 7:25, si mal no recuerdo, que el espíritu del antimesías o el espíritu del anticristo cambiará los tiempos. ¿Por qué le establecieron esto, hermano? Porque le están cambiando completamente el orden de lo que dice la Escritura.
Según el orden de lo que dice la Escritura, el día no comienza a la medianoche, el día comienza a la caída del sol. Amén. Entonces, por eso es que dice, será impuro o será inmundo, estará en condición de inmundicia hasta la noche, porque cuando ya llegó la noche comenzó el nuevo día. Amén. Y nuevas son sus misericordias. Gloria a Dios. Amén. Por eso es importante que lo entendamos porque dice hasta la noche. Amén. Amén. Entonces, dice, siempre el Eterno nos da una oportunidad para mejorar, siempre. Porque usted y yo nos levantamos hoy, abrimos nuestros ojos. Por eso es que en la cultura hebrea, lo primero que se hace es, al abrir los ojos, lo primero que se hace es darle gracias al Eterno por habernos devuelto el alma. Porque la cultura hebrea dice que el hombre cuando está dormido es estar muerto. ¿Ve? Por eso cuando la Biblia, cuando alguien muere en el Mesías, dice duerme. Está muerto. ¿Ve? Entonces, y si Dios nos dio la oportunidad de abrir nuestros ojos hoy, a la hora que usted se haya levantado, lo primero que tienes que hacer es darle gracias al Padre. Gracias Amén. porque me devolviste el alma, Amén. me devolviste la vida. ¿Qué significa eso? Que te está dando o nos está dando una nueva oportunidad. Amén. De lo mal que hicimos ayer, Licho, te voy a dar una oportunidad nueva hoy. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que mejores de lo que fuiste ayer. Amén. Por eso es que la Biblia lo establece. Nuevas son sus misericordias cada mañana, Dice que la tarde. cada día. Amén. Entonces, porque cuánta gente se acostó a dormir y no despertó más. Muchos están desconectando. Claro. Otros están enterrados. Exactamente. Entonces, siempre el Eterno nos da una oportunidad para mejorar, para rectificar y para darnos cuenta de nuestros errores. La Torá, la Escritura establece, habla de lavar sus vestidos, y siempre cuando habla de lavar sus vestidos, recordamos que hace referencia a un mitbé. ¿Qué es un mitbé? Es un lugar donde se acumulan aguas de purificación. Y aquí entonces la Torá viene a representar esas aguas de purificación. Amén. Amén. Por eso Jesús, orando por sus discípulos, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Juan 17:17. Amén. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Amén. Por eso es que la Biblia, Jesús mismo dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Amén. Él es el agua viva, el agua que nos purifica, el agua que nos santifica. Es Él. Amén. Amén. Entonces la idea siempre es cuidarnos de no entrar en contacto con esto que de alguna manera está ya muerto. Y en un sentido espiritual es cuidarnos de entrar en contacto con aquello que esté muerto, que pudiera más bien como que hacer que entramos en una condición de impureza. Si usted tiene contacto con gente impura, termina impuro. Así es. Amén. Incluyendo cosas, incluyendo personas, todo lo que nos rodea que esté en una condición de muerte, debemos cuidarnos. Amén. Amén. Por eso es que en la carta a Judas dice a algunos rescatar, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún su ropa contaminada por su carne. Hasta en eso hay que tener cuidado que nos estamos poniendo. Tuve una experiencia hace bastantes años, estoy hablando quizás de unos 30 años atrás, no más, estaba iniciando en el ministerio y teníamos una amistad en la familia, en común, y vino y me regaló una camisa súper fina, carísima, y nunca he sido vanidoso, pero yo siempre he tratado de que la mejor ropita es para el mensaje, para ir a predicar, para ir a una campaña, qué sé yo. Y yo dije, esta camisa la voy a guardar para una campaña, ¿verdad?
Y un día me invitaron a ir a una campaña, a una actividad, y me acordé de la camisa que la tenía guardada. Comencé a plancharla. Yo plancho mi ropa, usted no lo crea. Y cuando estoy aplanchando la ropa, literalmente escuché una voz audible que me habló y me dijo: no la planches, no te la vas a poner. ¿Verdad? Entonces yo me llevé como un sustillo, ¿verdad? Y entonces yo agarré la camisa y la volví a meter al ropero. Y me dijo la voz otra vez: no la guardes, es que no te la vas a poner nunca. Ajá. Entonces, mi mente, que es rápida, pienso: se la voy a regalar, por cierto, un amigo que se llamaba Marcos, que era un evangelista también. Lo que no es bueno para ti, no es bueno para los otros. Y yo me quedé con esa intriga y con todo el dolor de mi alma, porque sí me dolió, ¿verdad? Con todo el dolor de mi alma, agarré la camisa y la boté a la basura. Y yo me quedé con esa intriga. O sea, a mí la voz no me explicó, no me dijo nada. Y cuando yo regreso, tuve una visión. Cuando yo regreso donde estaba planchando, tuve una visión, se me abrió una visión. Yo veo a un hombre que portaba esa camisa. Van en una camioneta tipo Pathfinder, una camioneta negra. Y bajaron de esa camioneta, bajaron a un tipo. Y el hombre que andaba la camisa le pegó dos balazos en la cabeza al tipo y lo mató. Y yo vi en la visión donde el tipo le sacó los documentos y todo. Yo vi que cuando le sacaron el documento, la cédula, no era una cédula tica, pero decía, jamás se me va a olvidar, decía John Jairo, y no me acuerdo el apellido. Entonces yo entendí. Entonces la persona que me regaló la camisa un día que nos encontramos, me dice: William, ¿y le gustó la camisa? Le digo: preciosa, la camisa más linda que a mí me han regalado hasta el día de hoy. Me dice: ¿y ya se la puso? Le digo: no. Me dice: ¿cómo? ¿Por qué? Si le gustó tanto. Le digo: porque a mí Dios no me dio permiso de usarla. Esa persona, esa amistad, es una colombiana que a su esposo lo agarraron preso aquí en Costa Rica con droga y estaba preso en la Reforma. Y entonces le digo: ¿verdad que esa camisa era de su esposo? Sí, era de John Jairo. No era de John Jairo. John Jairo fue el hombre que él mató y le robó el documento para entrar al país. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Ella peló los ojos, se asustó. ¿Y quién le dijo eso a usted? Porque eso, ¿de a dónde? El Dios del cielo, al que yo le sirvo. Entonces, hay cosas, por eso es que nosotros debemos de tener cuidado de a partir de ahí, hermano, a partir de esa experiencia. Yo es que desde ahí a mí me pueden regalar cualquier cosa. Si usted me quiere regalar, regale, traiga, que yo, hermano, ya casi cumplo años de por sí. Pero siempre oro por todo lo que yo me pongo. Sea que lo compre, sea que me lo regalen, sea de Chuicas American, de lo que sea, yo oro. Porque yo no sé de a dónde viene. Yo no sé si el que creó aquella... porque hay fábricas dedicadas a Satanás, hacen pactos con los demonios para que los productos se vendan, están pactados. Entonces mi obligación es orar, santificar lo que yo me pongo. Si te lo regalaron, no le estoy diciendo que agarre todo y lo bote, no, ore. El problema es que no. Ahora imagínense con lo que nos ponemos, ¿qué más con lo que comemos? Que está entrando a nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Sigamos. Entonces, Levíticos capítulo 11, verso 32 al 35, porque quiero concluir con esto hoy. Dice,
Levíticos 11, 32 al 35. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento en que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro, dentro de la cual cayere alguno de ellos, será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella. Quebraréis la vasija. No se puede volver a utilizar. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmundo. O sea, lo que había dentro de la vasija de barro se contaminó, entonces no se puede comer. Y eso es hasta en salud. Verso 35. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornilla se derribarán, son inmundos, y por inmundo los tendréis. Entonces, por ejemplo, normalmente se habla de la vasija de barro que era hecha de arcilla, y como eran utensilios móviles, deberían ser quebrados al entrar en contacto con este tipo de cosas inmundas. Si esto es tan serio como habla la Escritura, y de allí que se entraba en contacto alguna otra cosa, sea la madera, el vestido, la piel, el saco o cualquier otra cosa, debía ser purificado, ahora cuánto más nuestras vidas. Si estamos hablando de elementos físicos, cuánto más nuestra vida espiritual debe de ser resguardada de la inmundicia. La Biblia establece que nosotros somos vasijas de barro, ¿sí o no? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. Segunda de Corintios 4, 7. Le leo la versión israelita nazarena. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia de este poder viene de Elohim y no de nosotros. Jeremías 18 del 1 al 6. Dice, versión textual, cuarta edición. Revelación que tuvo Jeremías de parte de Yahweh, que decía: levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bajé pues a la casa del alfarero, y aquí que estaba haciendo una obra sobre las dos piedras. La vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros, casa de Israel, como hace este alfarero? He aquí, como el barro del alfarero, vosotros sois en mis manos. ¿Qué pasó? La vasija que él estaba creando se echó a perder. Y el alfarero no desechó la vasija, pero ya la que estaba haciendo no le servía. Tenía que hacer algo nuevo. ¿Qué cosas pueden ser consideradas inmundicia en nuestras vidas? Tenemos que hacernos un examen. Y es necesario purificar nuestro ser. La Escritura dice que somos vasijas de barro. Sería necesario entonces quebrarnos. Quebrar el orgullo, quebrar la altivez, quebrar la arrogancia, quebrar la envidia, quebrar la hipocresía, quebrar los rencores. Es necesario quebrar nuestras vidas, quebrantarnos. Y si usted no quiere quebrantarse delante del Eterno, el Eterno de todas formas te va a quebrantar. Amén. El Eterno sí lo hará para hacer de ti una vasija nueva, una vasija de honra. Amén. Eso es lo que Él quiere que nosotros seamos, vasijas de honra. Por eso es que a veces decimos: ¿por qué estoy pasando por esta circunstancia? Porque Él nos está quebrando, nos está machucando. Estamos entrando en ese proceso. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser vasijas de honra. Amén. Para honrarlo a Él, para Amén. Cumplir con lo que dice su palabra. Vamos por la página 26, ya casi termino, son 300 nada más. La obediencia al Eterno está por encima de todo.
Es un subtítulo que le puse ahí. La obediencia al Eterno está por encima de todos, de todo y de todos, sea quien sea. Amén. Amén. Entonces, si usted tiene familiares que a lo mejor viven en su hogar, que no son creyentes, hable de buena forma con ellos y dígale que usted no comparte esas cosas, porque pudieran ser que personas compran cerdos o cosas que no son apropiadas y la meten en su nevera cuando es su casa, ¿verdad? Cuando es su casa, en su nevera, oiga bien, no es lo más apropiado, porque las neveras que usted tiene es una nevera purificada, porque es un hogar que está guardando la palabra del Eterno. Amén. Amén. Para cosas kosher, para cosas aptas, para cosas que el Eterno las permite, para que otro venga a meter cosas que no son correctas, no son agradables al Eterno. O quizás un vecino le pide el favor de guardar allí unos camarones de buena manera, usted simplemente se niega. Si usted quiere guardar el mandamiento, si usted quiere guardar la palabra, y le dice que usted no puede hacer eso, allí realmente es donde se mide la obediencia al Eterno. Es ahí. Ahí. Es ahí. Allí realmente es donde se mide la obediencia al Eterno. Y no callarnos. ¿Por qué callarnos frente a otros, hermanos? Porque es que a veces nosotros queremos quedar bien con todo el mundo, menos con el Padre. Pastor, creo que a lo que estamos hoy aprendiendo, el desconocimiento nos hace pensar que no está mal. Pero ya uno escuchando uno hoy a la luz de la palabra, pues ya sería doble el problema. No, Sí. no hay problema, métalo. Exactamente. Entonces, allí realmente es donde se mide la obediencia al Eterno y no callarnos frente a otros. Porque al final, si es su casa, usted simplemente debe hacer que se le respete su casa. Sean hijos, sean vecinos, sean amigos, sea madre, sea padre, si es su casa. Amén. Ahora, es muy diferente si usted vive en casa ajena. ¿Ya? Ya eso es otra cosa. Y usted no puede hacer nada porque usted no tiene autoridad sobre esa casa. Simplemente ore al Eterno para que esas personas que están allí también puedan creer en esto y tengan la revelación de toda la palabra del Eterno. Mientras tanto, ora por esa persona, pero usted no puede de alguna forma querer mandar en una casa que no es suya. Amén. Amén. Lo que usted sí puede hacer es recomendación. Puede hablarle, puede explicarle a la luz de la palabra. Mire, es que la Biblia dice esto y esto. Pero no imposición ni obligación. El mandamiento se guarda es por amor. Amén. Somos salvos por gracia, obedecemos por amor. Amén. Amén. Pero si es tu casa, si usted es el jefe de familia, entonces usted no puede permitir, porque ya estarías cayendo en pecado. Levíticos capítulo 11, versículo 36 al 39. Levítico 11, 36 al 39. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia, mas si hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Entonces ya no se puede comer el cadáver, ¿verdad? Aunque sea un animal apto. Cuando habla de la fuente y de la cisterna, los rabinos dicen que de acuerdo con el sentido literal,
las aguas reunidas en un estado natural no son susceptibles de la implicación, porque más bien las aguas son las que purifican. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un animal murió en el río, ya el río, como es de agua corriente que corre, no se le aplica la impureza. ¿Ya? Lo otro que vemos acá es, dice, si cayera algo de los cadáveres sobre algunas semillas que sea de sembrar, será limpia, mas si hubiere puesto en agua en la semilla y cayera algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmundo. Rashi dice, es un rabino comentarista, dice que esta semilla no será apta ni susceptible de recibir impureza, a menos que haya caído sobre ella agua, porque si cae agua y cae esto que de alguna forma es inmundo, entonces sí se considera inmunda. Sobre los reptiles, Levíticos 11:40 al 42, dice: el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Verso 41. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, como los gusanos, no lo comeréis porque es abominación. Entonces vemos acá que ningún reptil se puede comer, aparte de cuando dice que todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 patas o más. Este comentarista Rashi dice que está hablando de la serpiente. Quiere decir que la serpiente tampoco puede ser consumida. ¿Alguno ha comido culebra alguna vez? ¿Ah? Yo sí comí. En Panamá me dieron, allá en la montaña con los indígenas. Sí. Pero viene siendo casi igual. Y sabe igual. Yo también comí anguila también. Ok, la santidad y la comida. La santidad y la comida. Levíticos 11, 43 al 44. Dice: no hagáis abominables vuestras almas por cualquier animal que se arrastra, ni seáis contaminados con ellos, para que no lleguéis a ser impuros. Porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, seréis santificados y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de santidad, también santidad es la forma de comer. Amén. Y cuando dice la Torá, la escritura, la palabra, vosotros por tanto os santificaréis, quiere decir que debemos estar en una condición muy diferente a como está el sistema del mundo. La forma en cómo come un hijo del Eterno, la forma en cómo come un Shemer Misbot, un guardador de los mandamientos, es muy diferente a cómo come el mundo. El mundo, por desconocer la Torá, por desconocer la escritura, come de todo lo que se le antoje. Sin embargo, un hijo del Eterno debe comer apropiadamente. Por eso, en nuestra vida espiritual, la consagración o la kedushá, la santidad, se va a obtener a la medida que cumplamos la Torá. Amén. Sus preceptos, y también vamos fortaleciendo nuestro neshama, nuestra alma. Amén. Amén. Guardando Torá es que nuestra alma, nuestra neshama, nuestro nefesh, nuestro espíritu, nuestro ruach,
se va fortaleciendo. La obediencia va a fortalecer, pero también va a forjar un carácter correcto, apropiado, conforme a lo que el Eterno nos está estableciendo. El problema ha sido la alimentación incorrecta. A veces las enfermedades que nos vienen es por la desobediencia. A veces estamos pidiendo que oren por nosotros por algo que nos está pasando. Y es precisamente la factura que el Eterno nos está pasando a raíz de una alimentación inadecuada. Y debemos ser equilibrados al momento de comer o de alimentarnos. ¿Por qué razón? Porque somos el templo de Dios. Y como tal, la Escritura dice que el que destruye el templo, Dios destruirá al tal. Amén. Levíticos 11, 45 47 dice: pues yo soy Adonai, el que os he subido de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Sé pues santos, porque yo soy santo. Amén. Esta es la ley acerca de los animales. Miren qué tremendo. Viene hablando de santidad y brinca de una vez con lo que se come y lo que no se come. Esta es pues la ley acerca de los animales. Dice, de las aves y de todos los seres vivientes que se mueven en el agua y de todos los que andan arrastrándose sobre la tierra, para que hagáis distinción entre lo impuro y lo puro, entre el animal que puede comerse y el que no puede comerse. El Eterno nos está diciendo que observemos su Torá, su palabra, su escritura, sus mandamientos, que prestemos atención a lo que nos está diciendo de lo inmundo y de lo puro. Eso nos va a elevar espiritualmente. Comer no solamente es un acto físico, también es un acto espiritual. Porque si no comemos adecuadamente, si no nos alimentamos, la salud se va a ver afectada. Y si nuestra salud se ve afectada, ¿cómo podemos servir al Eterno? ¿Quién puede servir a Dios estando enfermo? Eso no es que no llames común o inmundo. La próxima semana vamos a hablar del famoso pasaje de Hechos capítulo 10, del famoso mata y come. La próxima semana vamos a hablar de eso. Porque eso no tiene nada que ver absolutamente con lo que se come y lo que no se come. Es totalmente otra cosa. Solo que el sistema religioso ha malinterpretado el pasaje de la visión de Pedro, totalmente divorciado de lo que dice la Escritura, de lo que dice la Torá. Porque como ya el Antiguo Testamento pasó, y como ya Levíticos 11 solamente para los judíos, ellos no toman en cuenta lo que dice eso es lo que dice el sistema religioso. La otra semana vamos a sellar esta enseñanza con el famoso mata y come. Debemos saber hacer distinción entre lo puro y lo impuro. Tenemos que distinguir entre lo que se puede y lo que no se puede comer. Y esto es un ejercicio que nos permite también distinguir en cosas espirituales. Si no aprendemos a distinguir entre los animales que no se pueden comer y los que sí se pueden comer, entonces no vamos a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ezequiel capítulo 44, verso 23. Ezequiel 44, verso 23 dice, está hablando en ese pasaje de Ezequiel 44, viene hablando sobre el trabajo de los sacerdotes, de los ministros, de los que enseñan Torá. Y en el verso 23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Enseñarán a mi pueblo. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué estamos haciendo aquí? Enseñando. Amén. Qué curioso este pasaje. Ya voy a terminar. Porque aquí dice, enseñarán a mi pueblo.
enseñarán a mi pueblo. Y la gente dice, no, es que eso es de los judíos. Sí, hermano. 44, 23. Entonces, aquí dice, no dice enseñarán a los judíos. Dice enseñarán a mi pueblo. Amén. Y usted sale a cualquier congregación y usted le pregunta, ¿usted es pueblo de Dios? Amén. Somos el pueblo de Dios. Y hasta la canta, somos el pueblo de Dios. Pero cuando usted les habla de esto y dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, entonces ¿a cuál pueblo? No hay quite. Hay cosas que son limpias y hay cosas que son inmundas. Y eso nadie lo puede cambiar. Así está establecido. Así se va a quedar. El Eterno lo estableció precisamente para nuestro bien, para que podamos de alguna forma santificarnos, ser diferentes a las naciones y poder agradecer al Eterno por su Torah. Amén. Amén. En el PDF les compartí imágenes, ya para finalizar, de todos los animales que hemos estado viendo. Amén. Así que, como les puse ahora ahí como les puse ahora ahí en el grupo, impriman esto, hermano. Esto es material. Impriman todo esto. Esto es un material que a usted le va a servir. Amén. ¿Por qué razón? Porque esto nadie se lo va a dar en ninguna parte, porque esto nadie le gusta enseñarlo. Amén. Pero he cumplido lo que dice Ezequiel 44, 23. Amén. Ya estoy libre de la sangre de todos ustedes. Yo simplemente les doy la información y usted verá qué hace con la información que usted está recibiendo en esta quejilá, en esta congregación. Amén. Preguntas, aportaciones, comentarios, invitaciones a comer. Sí, hermano, con este pasaje que usted termina, al no guardar todo lo que hasta este momento hemos visto, pues estaríamos fuera realmente de Dios. O sea, estaríamos inmundos, contaminando lo santo. Estaríamos fuera de la salvación completamente. Yo por eso, hermano, mire, cuando uno se lee, por lo menos en el libro de los Macabeos, creo que es en primera Macabeos capítulo 10, si mal no recuerdo ahorita, habla de la invasión de Antíoco Epífanes a Jerusalén. Y lo primero que hicieron fue sacrificar cerdos en el altar. ¿Cómo lo ve usted? Cuando nosotros vemos las leyes levíticas de los sacrificios, se le ofrecía al Eterno lo mejor: ovejas, vacas, toros, y no cualquiera, tenía que ser sin defecto, sin quebradura. Por eso es que en Malaquías el Eterno reclama y dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Dios, ¿dónde está su temor hacia mí? Amén. Porque me ofrecen lo cojo, lo manco, lo tuerto, dice, vaya y ofrézcale eso a su príncipe, o sea, al rey. Lléguele con un ternero renco y tuerto al presidente, lo meten a la cárcel, capaz. ¿Ah? Sí, no, y es que es así. Si usted va a dar algo, ahora cuánto más para el Eterno. Ahora, si nosotros consideramos sacrificarle al Eterno un cerdo en el altar con una sangre inmunda y nos jactamos de que somos el templo de Dios, que es lo mismo. Esa es la importancia de conocer la Escritura tal cual. Y entonces, y en ninguna parte de la Biblia dice que ya con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario todo está limpio. Porque ya leímos lo que dice Isaías 66, que es el pasaje del milenio, igual que Isaías 65.
William, cuando hablaba usted la vez pasada que nos hablaba que la oración no va a santificar lo inmundo. Correcto. Lo inmundo sí puede contaminar lo santo. Exacto. Y yo me atrevo a subirme a un altar, a predicar en Claro. una condición de la cual no estoy cumpliendo con lo que Dios me establece. Ahí estamos viendo el resultado. Correcto. Por eso ahí están los desórdenes que hay hoy en día. Pero ahí no están los sacados. A ella la sacaron. No, Ella predicaba y esto como no- estaba predicando. Ah, porque pero no porque estuviera inmunda, sino Pero porque ella, lleva la contraria. Eso no. Ella es del club suyo. Sí. Bueno, mucha gente predica de emoción, presentación y la acción de Dios está orando. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de la palabra del Padre Celestial, de vivir por ella. Ese tema del domingo, me imagino que va a ser bonito porque está hecho, se remonta atrás y se Ajá, va a correcto. explicar todo eso. Correcto. Eso está lindísimo. Amén, amén. Pero mire que ya Levíticos 11:41 nos da Claro. Sí. una enseñanza, porque en ese lienzo venían esos. Ajá, correcto. No, y ahí en el final está la respuesta. Correcto. Al final está la tremendo, respuesta. tremendo. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Yo he pasado con una duda. Y un día la pregunté con Mauricio, algunos vecinos míos. Y entonces, Voy a cerrar la transmisión acá porque ya la lluvia de todas formas no nos va a dejar. El Eterno los bendiga. Shalom a todos, bendiciones. yo siempre he estado con la duda de que yo no puse la razón del pecador. Si yo soy una persona de que si no se convierte a Cristo, yo no pienso que no la recibe. Yo la razón, no la recibo. Porque ya digo Juan 9:31 dice que si me convierte, sí. Si tiene temor a Dios, sí. La oración, que alguien le pide una oración, que alguien que ande en las tinieblas, Y si yo oro por alguien, ¿cómo? que ande en las tinieblas, ande en las calles, Ajá. yo escucho la oración. Si Bueno, me la convierte- Biblia dice que todo que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, estoy invocando. Pero si me pide